Amigos, buenas noches. Bienvenidos a este evento organizado por el PMI Guayas, capítulo Ecuador, Pilar Agricultura. Tenemos como invitado especial al ingeniero Andrés Rivas, quien es ingeniero comercial, es magíster en diseño y administración de proyectos, es coach ontológico profesional y tiene una amplia experiencia desarrollando una relación profesional con representantes, directores, gerentes de instituciones del gobierno del Ecuador, ONGs internacionales, universidades, empresas privadas y empresarios. El tema que nos va a tratar hoy se titula ¿Cómo incorporar el aprendizaje en la dirección de proyectos para transformar tu manera de lograr resultados? Lo que sí les rogamos que por favor se mantengan apagados los micrófonos y las cámaras sí las pueden mantener prendidas. Y cualquier comunicación lo pueden hacer mediante el chat del Zoom. Además, recuerden que para poder obtener el certificado de esta capacitación, tuvieron que haberse inscrito en el link que había, ¿no? Y al final de la charla también se les va a pasar un link para que puedan hacer un cuestionario sobre el evento. ¿Qué tal les ha parecido el evento? Con eso sería todo. Le damos la bienvenida a Andrés. Y adelante con la videoconferencia. Excelente, muchísimas gracias, Carmen. Muy agradecido de la invitación de PMI Guayas, Pilar Agricultura. Me gusta mucho estos espacios en donde podemos compartir experiencias, compartir un poco de la academia y poder tener un conversatorio. Me gusta mucho trabajar a través del chat group, por si desean preguntar algo o profundizar en algún tema. Podemos trabajar a través del chat. Y al final de la charla vamos a abrir a una mesa redonda, diría yo, para poder conversar un poco más, hacer un poco más distendida esta conversación, que es una reunión de profesionales que vamos a profundizar ciertos temas con respecto a la dirección de proyectos. Y el abordaje de esta primera diapositiva tiene que ver con el aprendizaje transformacional. Y he traído este tema porque la dirección de proyectos es una metodología técnica potente, poderosa, y necesitamos llevarle a una aproximación hacia la teoría desde la persona, desde quién es el proyectista y qué futuro tiene el proyectista con respecto al producto, con respecto al proyecto. Entonces, este análisis tiene que ver con, principalmente, reconocernos a nosotros como quienes vamos a diseñar un proyecto, manejamos la dirección de proyectos, y quisiera por un momento separar el aprendizaje que tenemos en dirección y pretender analizarnos a nosotros en cómo nos aproximamos al diseño de proyectos. Ok, vamos a hacer esto a través de el poder identificar dos preguntas principales que quisiera que empiecen a analizar. La primera es, ¿quiénes van a ser ustedes después de dirigir un proyecto? Evaluar un proyecto en la etapa de preinversión y después en la etapa de operación, de construcción de un proyecto, quisiera preguntarles quién o cómo se ven ustedes después de terminar un proyecto. Porque el hecho de trabajar un proyecto tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos siendo y nos relacionamos con un proyecto que estemos o nos ha tocado trabajar. Entonces, rápidamente a través del chat group me gustaría que vamos a empezar a responder estas preguntas acerca de cómo se ven después de terminar un proyecto. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa con ustedes al iniciar un proyecto y al terminar un proyecto? En el chat group me gustaría que empiecen a contestar un poco cómo es su aproximación a cómo se ven ustedes en el diseño de proyectos. Muy bien. ¿Se han preguntado alguna vez, o no les ha pasado, que después de planificar el proyecto, después de visionar el proyecto, no logran los resultados esperados?
¿Les ha pasado que después de tener años de experiencia en proyectos, después de saber que manejo la técnica, que conozco de la teoría, y el momento de ponerlo en práctica, no lo logro? Voy a ir acá a mi chat, voy a abrir una pestaña adicional para poder leer simultáneamente y poder compartir a través del chat group. Perfecto. Perfecto. Bien, Amalia está con nosotros, Jorge León, Enrique, Fabiola. Muy buenas noches y me gustaría empezar a interactuar con el chat group. ¿Se han visionado ustedes en cómo es el profesional que va a terminar el proyecto? ¿Cuál sería la primera aproximación suya a cómo son ustedes después de diseñar el proyecto? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se visionan ustedes después de ejecutar un proyecto y después de haber ayudado a un empresario, a una comunidad, si es que es un proyecto social, a una ONG a nivel nacional o internacional? ¿Cuál es, Eugenio, su primera aproximación? ¿Cómo se vería usted después de aplicar el conocimiento? ¿Qué espera usted? ¿Cómo se ve usted después de diseñar un proyecto, después de haber ejecutado un proyecto, después de haber terminado un proyecto? Por el chat group nos puede ir comentando. Son preguntas que normalmente uno no se aproxima, no tiene una relación con este tipo de preguntas. Normalmente uno se pregunta, ¿usted reconoce el ciclo de vida de un proyecto? ¿Conoce los grupos de procesos? ¿En qué grupo de proceso usted no le va muy bien, no se ha relacionado muy bien? Este abordaje viene hacia la persona que diseña proyectos. Y me gustaría enfocarme, ustedes van a ver en esta diapositiva, que a pesar de tener un cronograma, a pesar de planificar, lograr un resultado, simplemente no lo logro. ¿Quién no ha logrado cohesionarse en un equipo de trabajo y lograr un resultado? El aprendizaje transformacional habla de la persona en quien te vas a convertir después de aplicar el conocimiento. Voy a regresar un poco en este concepto. Y la pregunta es, el análisis tiene que ver con ¿en quién me voy a transformar después de ejecutar la metodología de dirección de proyectos? Porque se supone que cuando yo soy ingeniero o máster en proyectos o certificado en dirección de proyectos, me convierto en otra persona. Después de los años de experiencia en ayudar a 30 proyectos privados, 20 proyectos con el gobierno, me debe transformar en otra persona. ¿Ustedes se han transformado en otra persona después de ejecutar el proyecto? Porque lo que estamos haciendo es buscar tener resultados. Pero los resultados no se van a dar solos. Los resultados dependen de la persona, el proyectista. Imagínense que ni siquiera el empresario, porque él nos está solicitando apoyo a nosotros, que vamos a tener ciertas distinciones, que vamos a ver en pocos momentos, ciertas distinciones que nos van a ayudar a obtener resultados. Porque el diseño de proyecto al final va a ser un anillado, un documento, un PDF, un instrumento que nos va a permitir obtener un financiamiento, nos va a permitir o le va a permitir a una comunidad tener un conocimiento hacia adentro de la comunidad para generar un proyecto, un servicio. De manera que voy a silenciar solamente y continuamos en el hecho de que los resultados están enfocados a cómo nosotros que dirigimos proyectos lograr obtenerlos a través de cómo nosotros nos aproximamos a la teoría. Entonces, esta diapositiva tiene que ver con que, a pesar de todo, necesitamos de algo más que la academia, un título y la experiencia. Bien. ¿Cómo aprendemos los adultos? La dirección de proyecto tiene que ver con la multidisciplinariedad de técnicos y personas que van a estar con nosotros por un periodo de tiempo acompañando la dirección de un proyecto. Puede ser en preinversión,
Y necesitamos de estudios técnicos, de mercado, financieros, de administración para la organización del proyecto, evaluación social, evaluación financiera de un proyecto en general, para buscar la factibilidad. Es decir, vamos a necesitar trabajar con nuestros pares técnicos multidisciplinarios para poder generar y dirigir un proyecto. Como adultos, aprendemos de la experiencia. Vamos a juntar varias experiencias para poder liderar un proyecto. Y aquí viene una diferencia entre ese aprendizaje acumulado por los años, que nos dan los títulos, la universidad, las certificaciones, y el aprendizaje que hemos permitido que nos transforme. Esta diferenciación hace que tengamos o no resultados. Porque sucede que en Japón, los gerentes generales, en la Toyota, logran resultados. Y en las noticias sale que hay gerentes que se suicidan, que se botan de edificios, porque llegaron a tal nivel de rendimiento óptimo que terminaron el proceso y piensan que no sirven para más. Han llegado a la cúspide de la efectividad y de la eficiencia, y todo ese conocimiento no les transformó en otra persona. A pesar de ser altamente efectivos, estaban vacíos o se quedaron vacíos. Imagínense esas noticias desde Japón, desde la China, en que esos profesionales no lograron transformarse. A pesar de lograr resultados, a pesar de lograr las planificaciones, no les alcanzó. Regresó a la pregunta inicial y la pregunta es, ¿quién quieres ser tú después de ejecutar un proyecto? No quién quiere ser la persona beneficiaria, ¿no? Porque vamos a compartir la visión de esa persona que quiso construir un edificio, que quiso probablemente tener una plantación de café, y esa era su visión empresarial, o camarón. ¿Quién eres tú, proyectista? ¿Cómo te ves tú después de terminar este proceso de aprendizaje transformacional? Y cuando lograste transformar a otras personas, empiezas a ser un actor de cambio. Un actor de cambio social. Regreso a la primera pregunta para empatar al aprendizaje transformacional y decir que un adulto aprende a través de la transformación que logre. Porque probablemente no necesite más certificaciones. Probablemente necesito poder transformarme cada vez que logro incorporar conocimiento. Sí, consecuencia de esto va a ser que las certificaciones nos van a permitir avanzar como profesional. Pero como persona, logro ser una persona diferente cada vez que logro transformarme en cada ejercicio del diseño de proyecto. Porque nosotros como directores de proyectos vamos a poder trabajar varios tipos de proyectos, en varios tipos de cultivos. Muy bien. Entonces, regresando a la presentación, vimos rápidamente, estuvimos analizando varias preguntas, solo para el hecho de compartir desde el inicio, vemos que estuvimos hablando sobre el aprendizaje transformacional, la dirección de proyectos, nos preguntamos a pesar de tener el conocimiento, ¿qué pasa cuando no logramos resultados? ¿Cómo aprendemos los adultos? Y llegamos a cómo te ha transformado la dirección de proyectos. ¿Ok? Vamos a analizar con más calma esta pregunta, porque es el eje de lograr o no un resultado. Y me gustaría topar el abordaje acerca del acompañamiento empresarial. Por un lado tenemos la dirección de proyectos y sé exactamente qué debo hacer para poder dirigir un proyecto. Tenemos grupos de procesos, iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y cierre dentro de la metodología PMI. Ok, esa es la dirección de proyectos. Ahora viene el acompañamiento a las personas que intervienen en la dirección de proyectos. Y existen 6 distinciones, 6 maneras de aproximarnos a la persona que es quien va a poder lograr resultados. Como experiencia personal me ha pasado que después de diseñar y evaluar un proyecto, vemos que la evaluación financiera no es favorable, no es viable.
probablemente la evaluación social no fue viable. Y lo que un proyectista hace normalmente es, bueno, no recomendar, al no ser viable, la ejecución del proyecto. El banco va a decir, no es financiable la ejecución de este proyecto. Y he visto cómo el emprendedor, el empresario, el inversionista, los involucrados en un proyecto, hacen que sea viable. A través de mover fuerzas. Fuerzas en el tema técnico, fuerzas en el tema de mercado. Probablemente pasó un tiempo, pero las personas hacen que las viabilidades cambien en el tiempo y en la manera en que nos aproximamos a través de la iniciativa empresarial de las personas en un proyecto. Si es que son las personas quienes acompañan el proceso de viabilidad o no de un proyecto, y ya en la operación, en la planificación, en el seguimiento y monitoreo, hacen que las cosas cambien en un proyecto ya en ejecución, entonces nos vamos a enfocar en el acompañamiento hacia la persona a través de 6 distinciones. La primera, la perseverancia. La perseverancia se conecta con el futuro. El proyectista es el primero que está visionando cómo va a terminar el proyecto. No sé si les ha pasado que mientras empezamos a construir el proyecto y como salimos al campo a hacer dentro del estudio de mercado o dentro del estudio técnico, salimos al campo y visionamos en qué es lo que va a pasar con el proyecto. Probablemente tenemos experiencia con otros proyectos en café, en cacao, en camarón, y más o menos ya sabemos dónde va a terminar ese proyecto en su evaluación. Necesitamos como proyectistas perseverar, es decir, conectarnos con la visión empresarial de ese proyecto. Voy a chequear mi diapositiva y me conecto con el mañana. La perseverancia tiene que ver con la certeza de lo que yo no logro ver, porque el proyectista está trabajando con los números, con lo cuantitativo, con lo cualitativo también, pero no con la manera de ser del empresario, porque el empresario puede optimizar el proyecto o puede llevarlo a través de una mala administración a un escenario pesimista. Nosotros como proyectistas, para lograr resultados, debemos visionar, perseverar, tener certeza de lo que no logramos ver y acompañar ese proyecto. Primera aproximación desde la perseverancia hacia la dirección de proyectos. Y vamos a ver en el siguiente gráfico cuándo debo perseverar. Durante todos los grupos me pueden decir, sí, la perseverancia lo podemos mantener siempre, puedo ser responsable, perseverante durante todo el proceso. O en nuestras vidas, en todo momento. Bien, vamos a ahondar un poquito más. ¿En cuándo debemos poner más énfasis? En buscar perseverar, que es conectarme con el futuro, que tiene que ver con poder tener certeza de lo que no estoy viendo, porque estamos en plena etapa de iniciación. La perseverancia se conecta con el grupo de procesos de iniciación. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la evaluación de algo que no sabemos qué va a pasar. En la etapa de iniciación que tiene que ver con la selección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, estamos en un escenario prospectivo de futuro en donde debemos tener perseverancia en que la información que nos traen todos los estudios que estamos realizando van a ser parte del éxito del proyecto futuro. Entonces voy a perseverar, especialmente en esta etapa, durante el primer tiempo. Probablemente nos tome el grupo de procesos de iniciación de 1 a 3 meses, donde dependiendo cómo se construyó ese equipo, voy o no a conectarme con la visión y hacer que el equipo se conecte con ese futuro. Entonces estoy perseverando, siendo constante como director. Si asumo el rol de líder, debo perseverar permanentemente en conectarme con esa evaluación, con esa acta de constitución, con ese análisis de los involucrados que le pertenecen al grupo del proceso de iniciación. ¿Ok? ¿Cómo tener éxito y lograr un buen resultado dentro del grupo de procesos de iniciación? Le vamos a poner mucho énfasis a la perseverancia. Bien. Regreso al segundo nivel,
y tiene que ver con el compromiso. Sí, estoy comprometido. El compromiso lo quisiera abordar desde la declaración en mi lenguaje que sostengo con acciones diarias. Me comprometo con esa visión. Porque puedo dirigir un proyecto sin comprometerme con el futuro, sin comprometerme con la visión del empresario, sin visionar junto con el empresario dónde va a terminar ese proyecto que voy a diseñar, voy a evaluar y tal vez voy a dirigir en una siguiente etapa. ¿En qué momento el compromiso se relaciona con qué grupo de procesos? Voy a bajar acá mi regleta. En el grupo de procesos de ejecución voy a necesitar comprometerme, porque debo declarar con acciones lo que debo ejecutar. En la etapa de ejecución estamos en pleno proceso y me voy a referir, tengo como bibliografía, me gusta mucho a mí el libro Preparación para el examen PMP de Rita Mulcahy, el PMBOK, obviamente, pero me gusta mucho como bibliografía este libro porque nos da una secuela exacta del momento de ejecución, de cómo debo yo mejorar continuamente, implementar cambios, adquirir todo el conocimiento del equipo final, utilizar el registro de polémicas, facilitar la resolución de conflictos, es decir, en esta etapa que es probablemente la crucial, donde estoy ejecutando un proyecto, voy a necesitar ejecutar con acciones. Así que el compromiso en este momento con las personas, recordemos que lo que ustedes van a ver en distinciones es el trabajo con las personas. El grupo de procesos de ejecución, claramente en nuestro libro vamos a tener la secuencia de lo que debemos cumplir desde la academia. Ejecutar el trabajo de acuerdo con el plan para la dirección del proyecto, y estoy citando el libro, recopilar los datos sobre el desempeño del proyecto, seguir los procesos, mejorar continuamente. Pero mi abordaje con la persona tiene que ver con reconocer el compromiso. Bien. Vamos a ver el siguiente punto y vamos a llegar a un nivel 3, que tiene que ver con la disciplina. Hay que reconocer que en algún momento del proyecto alguien no se va a sentir a gusto. Alguien va a decir, yo no puedo dejarme enseñar por otra persona. Y empezamos con las fricciones de no poder trabajar en equipo. ¿Están dispuestos a cambiar su manera de ser durante el proceso para acoplarme a las circunstancias y a las necesidades del proyecto? Porque sabemos que todo proyecto va a tener amenazas, va a tener oportunidades, fortalezas, debilidades. Hay que darle autoridad a la persona para que nos pueda enseñar el proceso. El empresario, la persona dentro de la organización social o dentro de la institución pública, ¿les da autoridad para que puedan dirigir un proyecto? ¿Estamos entregados con la visión? Esto puede hacer que el proyecto fracase. O sea, el hecho de no tener una disciplina durante el proceso puede ser que simplemente el proyecto fracase. Por falta de autoridad al director del proyecto o al liderazgo del proyecto, puede ser que fracase. ¿En qué momento necesitamos nosotros de poder ejecutar con profundidad la disciplina? Tiene que ver con el grupo de procesos de seguimiento y control. Y tiene que ver con la etapa de seguimiento y control, tiene que ver con tomar acciones para controlar el proyecto. Vamos a medir desempeños, vamos a analizar y evaluar desempeños. Vamos a determinar variantes correctivas o no de una solicitud de cambio. Estamos hablando de gestión del cambio de otras personas. Esas personas, ustedes van a encontrar en este grupo de procesos mucha relación con cambios, con personas. Primer análisis para lograr resultados en este grupo de procesos, indiscutible la disciplina. Las personas reconocen la autoridad, el liderazgo de la persona que está llevando a cabo el seguimiento y control del proyecto. ¿Han sentido ustedes en el proceso, en su trabajo, que en algún momento ha habido personas que no están dispuestas a cambiar, no les dan autoridad y no se conectan con la visión de lo que estamos haciendo? Van a encontrar que en este grupo de procesos
vamos a necesitar ahondar en disciplina. No está mucho relacionado con el ser disciplinado, ¿no? Ser disciplinado quiere decir, llego a las 8 y salgo a las 4 en punto, cumplí mi horario de trabajo, soy disciplinado. Tiene que ver con la aproximación de la persona hacia el grupo de procesos de seguimiento y control. Seguimiento y control. O sea, voy a tener el control o no de lo que está sucediendo en el proyecto y no controlo actividades, controlo personas. Controlamos personas que entregaron un producto, disculpen la redundancia, entregable, dentro de la dirección de proyectos, dentro de este grupo, que debemos nosotros disciplinar. ¿Ok? Tres distinciones importantes. Y a través de mi chat, que lo tengo por acá, quisiera conocer un poco cuál es su nivel de perseverancia, compromiso y disciplina. ¿Han encontrado ustedes en proyectos en los que ustedes han trabajado perseverancia, compromiso y disciplina? Pregunta para el chat group y me gustaría entrar por acá. Quisiera leer en mi chat group que tengo por aquí. ¿Qué opina Amalia? ¿Usted ha encontrado perseverancia, compromiso y disciplina en su experiencia en dirección de proyectos, aproximación a proyectos? En el chat group, me gustaría que me pueda comentar un poco su experiencia. ¿Lo ve factible? ¿Lo ve difícil? ¿Hay una desventaja en encontrar equipos perseverantes, comprometidos y disciplinados? ¿Qué nos puede decir Amalia? Está también con nosotros Paul, Freddy, Henry. En el chat group me gustaría un poco conocer en su experiencia si es que estas distinciones han sido o no relevantes al momento de dirigir un proyecto. Nos dice Amalia, disciplina sí y perseverancia, pero el compromiso me ha costado mucho que los miembros se conecten con los objetivos del proyecto. Perfecto. Hoy sabemos que frente a desconexiones con los objetivos, vamos a ahondar en perseverar. Y en perseverar quiere decir, vamos al grupo de procesos de iniciación y vamos a darle énfasis en que las personas que deben dividir los proyectos en grandes fases, entender el caso del negocio, vamos a estar constantemente viendo, pretendiendo agrupar a las personas para que puedan generar los entregables del grupo de procesos de iniciación. Vamos a trabajar consecuentemente en el nivel 3. El nivel 3 le ha costado a Jorge, que tiene que ver con la disciplina. ¿Cómo nos ganamos nosotros la disciplina de las personas? ¿Está dispuesto a cambiar? Digamos que soy el director del proyecto, encuentro mi equipo, estoy dentro de mi curva de seguimiento y control. Voy a necesitar que la gente tenga una mirada diferente porque les voy a pedir que cambien. Estoy haciendo un seguimiento del desempeño en el contraste con las métricas del plan para la dirección del proyecto. Ok. Voy a necesitar de disciplina, que no quiere decir entrar a las 8, entrégueme el entregable y termina a las 4, sino poder conversar con la persona y poder conectarme con la visión, poder estar dispuesto a cambiar. Si encuentro que mi equipo, de alguna manera, puede cambiar, me dan autoridad y están conectados con la visión, voy a poder desempeñar un buen seguimiento y control. Pero ahora sé que si esto no sucede, debo poder trabajar esta herramienta con mi equipo. Así como el compromiso, así como la perseverancia. Y bueno, ahí empezamos a pisar un poco el tema de cómo trabajar en equipo y poder trabajar qué herramientas nos van a ayudar al comportamiento organizacional de ese equipo que usted está desarrollando y está teniendo. Gracias, Jorge. Gracias, Amalia, por compartir. Y vamos a avanzar en 3 distinciones más. Son solo 6, no se preocupen. 3 distinciones más que nos van a ayudar a abordar
resultados, a trabajar buenos resultados durante grupos de procesos de un proyecto. Bien, vamos a ver que el aprendizaje. Para aprender, voy a tener que soltar. Para aprender, voy a tener que soltar esa mentalidad de que lo sé todo, por ejemplo. De que toda mi experiencia es suficiente para poder abordar un grupo de proyectos o un proyecto. Y segundo, para poder aprender, no voy a salir desesperado hacia la acción. Esta distinción nos va a dar mayor resultado dentro del grupo de procesos de seguimiento y control. Permítanme un segundo. Iniciación, ejecución, compromiso. Ok. Tenemos el aprendizaje desde dos puntos interesantes para poder, dos temas importantes. Poder no salir desesperado a ejecutar un proyecto y para aprender, poder trabajar y ser consciente de que siempre voy a poder aprender. Nivel 5, responsabilidad. Sí, soy responsable porque entrego siempre mi proyecto a tiempo. Ok, vamos a verlo desde otra manera. La responsabilidad quiere decir estar presente el 100% del tiempo en la relación con los otros técnicos, con los otros interesados en el proyecto, con las otras personas involucrados directa e indirectamente con el proyecto y mi habilidad para responder. El grupo de cierre de proceso, en la parte final, es en donde mayor profundidad en esta distinción debo tener. Porque debo tener esta habilidad para poder responder de un sinnúmero de disciplinas que conlleva la dirección de proyectos a un grupo de interesados. Entonces, esta distinción es especial porque un proyectista debe tener un poco de conocimiento en todas las áreas, como para poder defender un proyecto de manera general. Claro que si vamos a ver algo más específico, un estudio técnico especial de unos planos en temas de construcción, sí, vamos a ir con un ingeniero o un arquitecto. Pero la responsabilidad está presente siempre en el 100% de la relación con esa persona crítica de mi proyecto, que normalmente se da en el proceso de cierre, donde probablemente vamos a confirmar que el trabajo está hecho de acuerdo a los requisitos. Primer tema del grupo de cierre. Completar el cierre de las adquisiciones, obtener aceptación final del producto, completar el cierre financiero. Debo tener la habilidad de responder por mi trabajo y por el de otra persona. Voy a necesitar tener la distinción de responsabilidad. Que aunque me toque estar a mí solo defendiendo un proyecto con el gobierno, voy a poder responder por el otro. Responsabilidad tiene que ver mucho con el grupo de procesos de cierre de proyectos. Y finalmente, tiene que ver con la distinción resiliencia. La resiliencia en objetos físicos tiene que ver con esa capacidad de, a pesar de tener una presión impresionante en un objeto, ese objeto vuelve a su estado original, a su situación inicial, sin inconvenientes. Eso quiere decir, recibir tal cantidad de estrés como lo es dirigir un proyecto, tal cantidad de estrés que el proyectista o el director del proyecto se amolda, se estira para poder resistir esa presión y no tener comportamientos disfuncionales que impidan que sea un líder en el proyecto. La resiliencia habla sobre, aunque no podemos controlar la aparición de situaciones adversas, como lo es de un proyecto, en la etapa de construcción en la etapa de ejecución es principal la resiliencia. Porque puede pasar cualquier cosa, puede pasar un virus mundial que paró un proyecto por 8 o 9 meses. ¿Cuántos edificios están parados sin poder construirse? Podemos elegir la manera en la que nos relacionamos a esas circunstancias. Este grupo de procesos tiene que ver principalmente en la etapa de planificación, donde sensibilizamos todos los supuestos necesarios y poder desarrollar una buena planificación
de proyectos. Dentro de la planificación de proyectos está cómo crear la lista de actividades, estimar los requisitos del proyecto, estimar el tiempo, estimar el costo, el presupuesto. Así que uno tiene que ser muy resiliente para poder solventar los futuros problemas que va a tener el grupo de procesos de planificación. Si abordamos a las personas desde la resiliencia, desde el aprendizaje, desde la responsabilidad, desde el compromiso, desde la disciplina, desde la perseverancia, vamos a poder tener éxito y resultados en cada una de las etapas del grupo de procesos de iniciación. Porque las personas somos responsables de generar los entregables que nos dice la metodología PMI en sus grupos de procesos. Las personas somos responsables de conectarnos con la visión, de estar 100% para el otro, de poder ser resilientes, de declarar con acciones lo que está escrito en una planificación a diario. El abordaje tiene que ver con la persona para poder tener éxito en cada una de las etapas. En su experiencia, y aquí viene un poco el tema de poder compartir dentro de nuestro chat, ¿cuál etapa creen ustedes que es más difícil poder abordar? ¿Será el grupo de iniciación, el grupo de procesos de planificación, la ejecución, el seguimiento, el control o el proceso de cierre? En el chat group vamos a comentar cuál grupo de procesos que estamos viendo les parece que necesita una mayor aproximación o mayor detenimiento desde su experiencia en dirección de proyectos, en diseño, en evaluación de proyectos, en la etapa de operación o ejecución. ¿Cuál creen usted que es la parte más compleja de dirigir un proyecto? Yo tengo acá mi chat group y vamos a conocer qué opina Freddy. Eugenio nos dice la planificación, evidentemente. La planificación es complicado porque es el momento en donde uno diseña a priori y evalúa un proyecto. Y el proyectista va a decir, a través de una metodología, si es o no factible la visión de otra persona. ¿Les ha pasado que a pesar de que ustedes dicen no es viable, ese empresario empieza a luchar por la idea de que sí es necesario, de que sí se necesita? Esa es la manera de sacar adelante a su familia o un programa de gobierno y se aferran al hecho de que sí es viable. Aunque a pesar de que todos los números dicen que no. Nos dice Freddy, la planificación. Néstor nos dice, sí, así es. Bueno, nos dice la ejecución también. Son grupos de procesos un poco sensibles, ¿no? Diseño y proyecto, un nivel de ventas, que en la ejecución con un COVID cayó en un 35-40%. ¿Cómo nos aproximamos a un proyecto cuando en la etapa de ejecución el proyecto cae? ¿Cómo deberíamos abordar un proyecto si es que hay un COVID y el proyecto cae? Desde el aprendizaje transformacional, ¿cuál distinción deberíamos utilizar para aproximarnos a este escenario negativo? Pregunta también para el chat, me gustaría conocer sus respuestas. Gabriela nos dice, en mi experiencia, el seguimiento y control ha sido un tema muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriela? ¿Por qué ha sido complicado? Cuéntanos un poco más. ¿Por qué crees tú que el seguimiento y control es de las etapas más complicadas de seguir? Nos van contestando, nos dicen que la planificación, la ejecución. ¿Por qué será complicado y qué deberíamos hacer? ¿Cuál distinción deberíamos aplicar para poder trabajar un proceso de ejecución y planificación? Gabriela dice, en mi experiencia el seguimiento y control ha sido un tema complicado. El cronograma, el presupuesto cambian
quienes han trabajado alguna vez en el sector público o hemos trabajado en el sector público, sabemos que los presupuestos son dinámicos y siempre son flexibles. ¿Cómo debería abordarme para poder manejar estas etapas? Desde excelente, Amalia, desde la resiliencia. Y quienes hemos trabajado y trabajan hoy en el sector público, debemos ser muy resilientes. ¿Cómo soportar la carga? No mostrar cambios disfuncionales desde lo emocional y desde lo técnico, porque hay momentos en los datos no se dan los presupuestos, el proyecto cae de alguna manera. Siendo resiliente. La resiliencia en tiempos de COVID. Exacto, Amalia. Eugenio nos dice, nos toca levantarnos, toca levantar muy bien los requisitos, esa etapa previa de esos estudios técnicos, esa necesidad de información previa es importante, pero veo un poco cierta tendencia hacia el cronograma, presupuestos, planificación. Ahora la pregunta va en ¿cuál es la distinción que ustedes necesitan adoptar? Después de ver las 6 distinciones, ¿cuál distinción les falta? Aquí entre amigos. ¿Qué distinción creen que les falta incorporar para poder tener éxito en la dirección de proyectos? Muy bien, vamos viendo nuestro chat. Y yo quisiera comentar que si logramos juntar, ser resilientes, aprender, ser responsables, ser comprometidos, si logramos juntar las distinciones, vamos a ser observadores más agudos. Vamos a observar desde una mirada diferente a la dirección de proyectos y a las personas que son parte de nuestro equipo, van a ejecutar parte de los estudios de un grupo de procesos de proyectos. Muy bien, vamos a ver cuál es esa distinción que les hace falta. Esa es un poco una introspección de cada uno, ¿no? Porque no decimos qué certificación le falta para tener éxito en proyectos. No va por ahí. Puede ser qué competencia le falta. Podríamos preguntar cuál es el análisis que no tiene, cuál es la certificación que le falta. Y este abordaje viene desde qué te falta a ti como evaluador, director de proyectos, diseñador de proyectos. ¿Qué te falta a ti? Y esa es la pregunta ahorita para el chat. ¿Qué les falta para tener éxito en un proyecto? Puede ser que yo sea muy resiliente, pero no soy muy bueno aprendiendo. Pero no el hecho de que no sé aprender, ¿no? Sino el hecho de que no logro soltar mis resistencias al cambio. No logro soltar el hecho de que mi experiencia es más que lo nuevo que está por venir. Mi experiencia me da todo el bagaje para poder proyectar el futuro del proyecto de un empresario o de una institución o una iniciativa de una organización o comunidad social. Bien, vamos a ver en ese chat group. Me gustaría leer sus respuestas. Yo puedo comentar por aquí. Ok. Yo puedo comentar un primer ejemplo. Traigo este ejemplo. Voy a poner acá voy moviendo acá mi video para que no interrumpa mi texto y pueda yo poder manejar esta diapositiva. Ok, en este caso tuve la oportunidad de trabajar con Edmundo. Edmundo Palio tuvo una empresa, tuvo en el pasado, no le he contactado en estos últimos años. Su empresa se llama Agromundial y él empezó una finca de rosas de exportación. A Edmundo le costó distinciones como el compromiso y el aprendizaje. Edmundo pensó que lo sabía todo. Su hermano venía de gran experiencia en florícolas. Él venía de gran experiencia en florícolas.
y pensó que lo sabía todo. Diseñamos un proyecto de flores de exportación. Esto es en Atahualpa, es una parroquia rural del Cantón Quito. Lindo clima, es arriba, en la montaña, una experiencia de que la rosa tuvo ciertas características especiales para que el clima, para que la rosa a través del clima tenga un crecimiento especial. Tuvo problemas con el aprendizaje, pensó que lo sabía todo, no quiso soltar su aprendizaje porque ahora trabajaba en su propia empresa, en su propio negocio y no trabajaba para otra persona. Al mundo le costó aprender que el manejo es una cosa, el manejo en una estructura grande empresarial y otra cosa el manejo solo con recursos limitados en su propia empresa, en su propia florícola. La distinción que a él le faltó fue compromiso, declaración en el lenguaje que sostengo con acciones diarias. Lo que pasaba es que hasta que el negocio empiece a salir, trabajaban medio tiempo para otras florícolas. Y empezó a faltar el hecho de tener esa capacidad de acción continua en su propia empresa. Distinciones que le faltaron al mundo para poder potencializar su empresa. Miren que no hablo de problemas reales que tuvo, que por el clima en un verano se cayó una nave, porque la nave se volvió a construir. Resistencias que tuvo el mundo no fue por lo material. Pasamos de etapa de iniciación, planificación, ejecutamos, tuvimos seguimiento, control, y en este caso la empresa, bueno, no hubo un proceso de cierre, continúa su proceso, pero no tiene que ver con situaciones del grupo de procesos que lo logramos cumplir, sino con temas personales de abordaje a la situación de la empresa. Vamos a mover un poco nuestro chat group y vamos a conocer esas distinciones que hacen que necesitemos una mejor aproximación. Vamos a hablar de Jacobo. Jacobo Larrea, por ejemplo, él es migrante, trabajó muchos años en Brasil, en empresas grandes de la producción de productos de plástico, en la industria de plásticos, cauchos de plásticos. Regresó al país, en ese tiempo trabajamos con el Fondo del Cucayo, esto es hace algunos años, y pues el gobierno apoyaba con un financiamiento para que los emprendedores logren retornar y tener su propio negocio, su propia empresa, su propio proyecto. A Jacobo tuvo inconvenientes con la resiliencia. Él, como venía de un mercado brasileño extenso, grande, amplio, a un mercado más pequeño ecuatoriano, en la ciudad de Quito, le costó amoldarse a las condiciones del mercado en el proceso de ejecución. Él tenía gran capacidad técnica para generar, por ejemplo, cernidores, como el que ustedes ven aquí, en volumen. Excelentes cernidores. Hicimos las pruebas, empezamos a generar en el mercado la venta, mejor producto que el mismo producto que estaba en las cadenas TIA, por ejemplo. El problema de Jacobo es que recibía tal bombardeo de una economía tan diferente a la de Brasil, que tuvimos inconvenientes con la asimilación de cómo Jacobo quería ir más rápido y no podía. No podía por las condiciones de una cultura de aceptación de un producto nuevo en un canal de distribución de un producto de plástico ya aceptado por el consumidor. Tenía tecnología, tenía las máquinas, tenía el capital, tenía el espacio, tenía el conocimiento, porque Jacobo era experto, es ingeniero industrial, con gran experiencia en el Brasil en producción de botellas con tapas plásticas para la industria farmacéutica, por ejemplo. Resiliente en que aprendió a que tuvo que diversificar su cartera de productos. Y no solo ver cernidores, sino cernidores, tapas para otros envases, sus propios envases. A pesar de que pasamos los grupos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, trabajamos en la persona. En este caso,
a Jacobo le faltó resiliencia. Ok. Eugenio nos dice... ¿Qué nos dice Eugenio, mejor dicho? ¿Qué nos dice Amalia? ¿Cuál es la distinción que piensan ustedes que les va a costar un poco? ¿Qué nos dice Freddy, Henry, Jorge, Dani, que está con nosotros, Néstor? ¿Cuál distinción les va a costar un poco? Y aquí podemos conversar, podemos trabajar con el micrófono abierto. Quien le gustaría comentar, vamos a tener una reunión de cruce, un poco más de experiencias, que es lo importante. ¿Cuál ha sido esa experiencia donde ciertas distinciones son complicadas? ¿Qué nos dice Eugenio? Hola, Eugenio, buenas noches. Tenemos apertura de micrófono, ¿estamos bien? Bueno, sí, si me permiten. Con gusto. Buenas noches, muchas gracias, o sea, por esas directrices respecto del manejo de los proyectos. Casualmente, aunque no es mi rama, yo soy ingeniero informático, pero estoy emprendiendo un proyecto agrícola, que es una plantación de aguacates, de cítricos y de mangos. Entonces, o sea, los mayores desafíos que tengo dentro de este proyecto, o sea, han sido, primero, o sea, planificar, o sea, los tiempos para, en base a esa planificación, o sea, desarrollar la ejecución y especialmente, o sea, el desafío ahí es el aspecto de los costos. Y entonces, o sea, por eso yo había referido antes que lo más difícil es, o sea, planificar, porque una vez que ya se hace la siembra, de ahí es la ejecución, el mantenimiento de esta plantación, pero sí me causa, o sea, una incertidumbre, o sea, la planificación, el aprendizaje, bueno, gracias ahora a YouTube se puede uno interiorizar muchas cosas, distancias, fertilizaciones, riegos, temporada en que se debe hacer mejor la siembra. Pero, o sea, como propietario del proyecto, es decir, yo soy el patrocinador y el director del proyecto al mismo tiempo, entonces sí tengo, o sea, esa responsabilidad y o sea, esa carga, hablemos así, porque, o sea, tengo que guiar a las personas que están en este proyecto para que hagan lo que deben hacer y solventar estos asuntos económicos. O sea, esa es mi experiencia y esa es decir, mi caso real y esos vacíos son los que necesito llenar. Excelente, Eugenio. Gracias por compartir. Amalia, ¿qué nos puede decir acerca de sus distinciones en su experiencia? ¿Cuál es la distinción que va a necesitar trabajar en su Ya, manera? hola. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ahí estaba justo escribiendo algo en el chat. Pues en mi caso particular, yo lo que veo es que, aparte de estos 6 niveles que hemos visto, lo que me ha ocurrido ha sido como un tema que, bueno, ha tocado desarrollarlo, ¿no? Es que se ven las características técnicas de un miembro, ingresa al equipo, empieza a desenvolverse, pero luego con el pasar del tiempo vienen aspectos ya, como estoy poniendo ahí en el chat, psicológicos, ya que yo desconocía desde el inicio, que yo a lo mejor con una entrevista o con un examen no pude ver en esa persona, o su parte emocional tampoco. Entonces, siento que, claro, yo soy ingeniero, yo desconozco, no tengo las herramientas que a lo mejor tendría un profesional de la psicología, por ejemplo, para evaluar esos comportamientos tan variables que a veces me tocan en los equipos de proyectos, ¿no? Una gente que está motivada, el otro está triste, el otro entró muy energético, pero después se viene de abajo y todo es un vaivén, sube y baja, y el gerente de proyecto tiene que hacer malabarismos, ¿no? Entonces, pienso que eso, también el tema de la energía, cómo mantener la energía a lo largo de todo el proyecto.
siempre animados, vamos, que sí se puede. Entonces eso también es como para mí particularmente un reto. Me parece que es una distinción que debe tener el gerente de proyecto. Eso es lo que opino yo. Excelente, Amalia, gracias por compartir. Ustedes van a ver en estos gráficos que hay áreas de color amarillo donde no solamente hay que ser perseverante, sino además comprometido y además ser disciplinado y comprometido en ciertos momentos de la dirección de un proyecto. Entonces vamos a reconocer que en la etapa final, por ejemplo, vamos a ver que el cruce entre disciplina, ser disciplinado y tener compromiso va a pesar bastante al momento de finalizar un proyecto y empezar a cerrarlo. ¿Qué quiere decir ser disciplinado y comprometido? Sostener acciones hasta el final y estar dispuesto a cambiar. Eso nos va a ayudar a terminar el proceso de dirección de un proyecto. Qué importante conocer desde el lado humano, porque normalmente una charla tiene que ver mucho con la parte teórica de, ok, en el seguimiento y control vamos a generar las solicitudes de cambio, y las solicitudes de cambio se empatan mucho con la parte técnica profesional. Esta charla está dirigida a cómo manejar nuestra circunstancia, nuestras emociones como directores de proyecto, mantener la calma, utilizar la escucha como la herramienta más poderosa del lenguaje y poder canalizar el trabajo de un equipo a través de todo este ciclo de proyecto. Sí, esto es algo que no es muy fácil de aproximarse, porque o iniciamos siendo los mejores y terminamos siendo los más odiados, porque el director de proyecto está atrás de cada entregable del proyecto, está atrás de cada entregable con el banco, está atrás de cada entregable de la cooperativa o de los socios. Hablábamos que una de las distinciones importantes tiene que ser con la responsabilidad, la habilidad de responder, inclusive el poder contestar siempre una llamada en momentos complicados. Porque cuando uno se queda sin presupuesto y acaba de perder $40,000 en el COVID en un negocio o en su empresa, pues hace falta más que el seguimiento y monitoreo per se de un proyecto. Va más allá la dirección de proyectos y se conectan con la manera en la que tú puedes aproximarte a las circunstancias del proyecto. Quisiera regresar en estos últimos minutos para cerrar esta conferencia. Quisiera regresar a la introspección inicial. ¿Cómo se ven ustedes después de terminar un proyecto con éxito? ¿Cómo se ven? Porque una forma de aproximarse, es decir, me veo entregando, y me ha pasado en otras conferencias de este tema, que cuando pregunto este tema es, me veo entregando un proyecto y el banco financiándolo. Ok, esa es una descripción de qué va a suceder en una situación. Pero el proyectista debe tener algún sentimiento de crecimiento profesional, algún sentimiento emocional de éxito tal vez. ¿Cómo me veo después de ejecutar un proyecto? Créanme que cuando a mí me preguntaban estos temas, decía, ¿cómo me veo yo después de un proyecto? Me veo entregando el proyecto. Me veo recibiendo una remuneración económica. Me veo recibiendo un documento. Y no lograba encontrar la manera de reconocer cómo me transforma un proyecto. Y me gustaría conocer un poco la respuesta. ¿Cómo creen ustedes que les va a cambiar un proyecto? ¿Cómo se ven ustedes como la persona proyectista? Ese profesional que es una persona que tiene atrás un proceso de que quiero crecer profesionalmente.
El que expone se expone, dicen. Eugenio, ¿ok? Eugenio nos quiere compartir. Excelente, Eugenio, le damos la palabra. ¿Nos puede ayudar? Está con su Ahí, micrófono. Excelente, Eugenio, ya. perfecto. Sí. Salga más. Nuevamente, sí, mi estimado, como había referido en mi primera exposición, esas eran las experiencias y lo que necesitaba. Pero sí, o sea, me parece que uno tiene que, en todo proyecto, o sea, perseverar, ¿cierto? Perseverar y comprometerse con llevar el proyecto hasta el final, es decir, a cumplir los objetivos, a volverlo exitoso, y para eso, o sea, claro, cabe 100% el compromiso. Y la resiliencia que nos sirve como una energía interior que debemos tener para, o sea, a pesar de la situación actual, a pesar del cansancio, a pesar de todos los vientos a veces desfavorables, o sea, mirar siempre la luz al final del túnel y seguir hacia conseguir los proyectos. Yo sé que la situación actualmente es muy difícil, pero a veces sucede, y yo creo que es el caso para nosotros como profesionales, como aprendices de esta gestión de proyectos, que, o sea, también se generan muchas oportunidades. O sea, si uno está capacitado y se presenta la oportunidad, entonces se da lo que comúnmente se llama suerte, pero que en realidad son el cruce de dos aspectos: estar capacitado y que se nos presente la oportunidad. Eso sería mi exposición, estimado. Excelente, Eugenio. Gracias por compartir. No solo ser un gran profesional, sino ser una gran persona, porque hace falta más que conocimiento en dirección de proyectos, que está muy bien, para llevar el barco a buen puerto, ¿no? Se necesita también tener ese lado de reconocimiento de que esto nos va a transformar y darle un sentido, a una conexión con la visión personal y del proyecto. ¿Nos puede compartir un poco más, Amalia? Ya, ahí también, ahí le había puesto un poquito. Pues nada, yo lo que me veo, ¿no es cierto? Me veo al final del proyecto contenta, muy motivada siempre, ambiciosa por nuevos retos, por nuevos proyectos, pero además contenta si es que veo que logré la gran meta del gerente de proyecto, que es satisfacer al cliente, ¿no? Yo siempre digo, si el cliente no quedó satisfecho, el proyecto fue un fracaso, así haya terminado en cronograma y en presupuesto. Entonces, por lo menos siempre ese ha sido mi lema desde que estoy en gerencia de proyectos. O sea, el cliente tiene que quedar satisfecho, si no, algo hicimos mal. Entonces yo lo que me veo al final del proyecto es eso, contenta, orgullosa. Digo, oye, sí se pudo, sí se podía cumplir con esos objetivos, con esos requerimientos, con ese pedido, llamémosle así, de los clientes en particular. Así que yo me veo de esa manera, abierta a nuevos proyectos, abierta a aprender nuevas vivencias para ir cada vez siendo mejor pues en la profesión que elegí, pues que es la dirección de proyectos. Creo que eso es mi conclusión, o sea, el orgullo, la satisfacción de haber hecho el trabajo y de ver al otro que realmente sí valió la pena. Esa sería mi opinión, Andrés. Excelente, Amalia, gracias por compartir. Tenemos en el chat, Néstor nos dice, la satisfacción del deber cumplido eleva nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos, lo que nos envalentona, nos da esa valentía para asumir proyectos mucho más grandes. Excelente. Freddy nos dice, a más de la satisfacción de la entrega del proyecto, registrando las lecciones aprendidas, excelente. A mí me parece que la lección aprendida es fundamental para avanzar en esa otra etapa profesional, en otro proyecto. Lecciones aprendidas como mejora continua y que ayudarán a la toma de decisiones. Genial. A mí me gustaría decir que
este cruce entre la dirección de proyectos y sus fases y el aprendizaje transformacional, lo que hace en nosotros como proyectistas es disfrutar del proceso. Porque ¿de qué sirve empezar un proyecto estresado? Planificar estresado, ejecutar estresado, seguimiento y monitoreo estresado y cierre estresado. ¿En qué me va a aportar como profesional? ¿En qué me va a transformar como persona? Versus el hecho de implementar distinciones en las personas. Y ahora que sé de estas distinciones, soy un observador más agudo de con quién estoy trabajando y relacionándome para en cada etapa tener resultados. Disfrutar del proceso de iniciación. Hemos visto que a través de la perseverancia, que es la conexión con el futuro, voy a motivar a las personas que están conmigo en el proyecto. Disfruto de ese proceso. Porque con tanto virus, usted sabe, mañana estoy en pleno proceso y no disfruto de lo que estoy haciendo, me parece que no está bien. Voy a pensar que cada etapa del grupo de procesos de proyecto me voy a transformar. Y quiero disfrutar del proceso. Porque de eso se trata, ¿no? Soy ingeniero agrónomo y disfruto de implementar un proyecto de café, de cacao. O no soy ingeniero agrónomo, soy ingeniero civil, pero me gusta el café y el cacao. Contrato los servicios de un director de proyectos que me apoye en el proceso. El proceso de aprendizaje transformacional te permite reconocerte como una persona que va a generar transformación personal en cada momento que apliques la dirección de proyectos. Del otro lado, vamos a ganar cada vez más horas vuelo, que no está mal, está bien, siempre es un conjunto de las dos cosas, ¿no? El conocimiento, la experiencia, y ahora el reconocer que me transformo y me genero un estándar diferente del manejo de las circunstancias de un proyecto, es lo que buscamos en esta charla, en esta conferencia, una manera diferente de aproximarnos como personas a la dirección de proyectos. Freddy nos dice, a más de la satisfacción, y ya habíamos compartido con Freddy, excelente. Muy bien. Sin más, pues contento de poder compartir este tiempo, de compartir una experiencia, de compartir una manera de relacionarnos con los resultados en cada una de las etapas del grupo de procesos de la metodología del Project Management Institute. Un gusto haber compartido esta tarde-noche. Carmen, le cedo la palabra. Gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Les he pasado en el chat el link para que puedan responder la encuesta. Recuerden que con esa encuesta también obtienen el certificado, tienen de ley que responder la encuesta. Entonces, muchas gracias por esa... Y agradezco mucho la invitación, de verdad, este tipo de eventos deben repetirse, son motivantes, y agradecerle al conferencista, excelente. Muchísimas gracias por todo. Sí, excelente, excelente. Sí, yo también, muy agradecida, de verdad que sí. Cada vez que vengo a una charla me voy con nuevos conocimientos, herramientas, me pone a reflexionar todavía más sobre la gestión como gerente de proyecto. Así que muchísimas gracias, Andrés. Gracias también, un gusto siempre a las órdenes, y a través de Carmen, de PMI Guayas, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias.